Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García. En 1997 se propuso desalar agua de mar para regar los invernaderos del Poniente, utilizando como fuente de energía miles de toneladas de residuos vegetales generados por la agricultura intensiva. Incluso hoy, esta propuesta tendría todas las bendiciones de los gurús de lo que conocemos por economía circular. En aquel entonces fue una idea novedosa y rompedora, pero desgraciadamente nunca se hizo realidad. ¿Cuáles fueron los antecedentes de este curioso proyecto denominado Oro Verde? ¿Y por qué hubo tanto interés por construir una desaladora en el poniente almeriense? Hay que recordar que con el despegue de los invernaderos, la superficie bajo plástico creció rápidamente. En poco menos de una década, los acuíferos subterráneos comenzaron a perder calidad a consecuencia de la intrusión marina, y los pozos empezaron a dar las primeras señales de salinización. En 1981, el Instituto Geológico y Minero de España presentó un informe en el que, por primera vez, se reconoce el riesgo de intrusión marina en los acuíferos del Campo de Dalías. En abril de ese mismo año, durante el simposio sobre el agua en Andalucía, que se celebró en Granada, se anuncia que en pocos meses el agua de mar podría entrar en los acuíferos por la línea Balanegra-Santa María del Águila, y se advertía que en un par de años la salinización iba a afectar a la zona comprendida entre el Parador, Las Losas y El Viso. En aquel año de 1981, la agricultura del Poniente esperaba como agua de mayo que se terminaran las obras del pantano de Benínar. Se pensaba que sería la salvación del campo y que el pantano evitaría la sobreexplotación de los ya castigados pozos de La Gangosa y de Agua Dulce, que además suministraban agua a la capital almeriense. Fue el primer aviso serio, fue la primera vez que el Poniente tuvo que reconocer que la capacidad de producción de la zona no era ilimitada, y también la primera vez que se propuso suspender temporalmente la realización de nuevos pozos. La situación fue a peor. Con el paso de los años, los acuíferos del Poniente no fueron los únicos en salinizarse. Las vegas de la Cañada y de El Alquián sufrieron un empeoramiento progresivo de la calidad del agua de riego, porque los pozos eran cada vez más salinos. Con este panorama, la única solución era construir desaladoras. A mediados de la década de 1980 aparecieron las desaladoras privadas, financiadas a pulmón por los propios agricultores. La entrada en funcionamiento de esas desaladoras privadas fue noticia de primera página. En 1987, la prensa provincial titulaba así: «Una desaladora permite nuevos cultivos en la Vega de Almería. En los llanos del Alquián ya se pueden cultivar pepinos y habichuelas». Así se contaba la experiencia de un empresario agrícola de la zona que invirtió 10 millones de pesetas para instalar en su finca una desaladora privada, que le permitió cultivar pepino holandés, judías, calabacines y pimientos. Aquella primera experiencia se convirtió en modelo de inspiración para otros empresarios agrícolas que decidieron invertir en pequeñas plantas desaladoras con el objetivo de garantizar su medio de vida, la agricultura. Hay que tener en cuenta que en la zona de la Cañada, en aquella época, ya había pozos con una conductividad por encima de 12. Después de aquellos años de desaladoras privadas sin ayuda pública, llegó en la década de los años 90 la fiebre de las desaladoras públicas. La primera experiencia fue la desaladora de Cabo de Gata para abastecimiento humano. Aquello no acabó nada bien, ya que la planta tuvo que cerrarse a finales de 2004 debido a que producía agua con tanta cantidad de boro que el agua no era potable ni apta para el consumo humano. Sin embargo, las desaladoras para producir agua destinada a riego sí fueron impulsadas por las administraciones públicas. En los años 90 ya existían proyectos para ubicar una desaladora en Carboneras, otra en Almería y otra en el Poniente. En este contexto fue como se llegó, en noviembre de 1997, a presentarse a bombo y platillo el proyecto Oro Verde, un proyecto impulsado de forma conjunta
por la Consejería de Medio Ambiente y la Junta Central de Usuarios del Poniente almeriense. Se pretendía la construcción de una gran planta desaladora capaz de ofrecer hasta 20 hectómetros cúbicos al año. El proceso de desalación comenzaba quemando residuos vegetales de los invernaderos en una gran caldera para generar el vapor de agua que movería una turbina. Posteriormente, la electricidad generada por la turbina alimentaría un sistema de desalación de agua de mar por ósmosis inversa. La viabilidad técnica del proyecto quedaba fuera de toda duda. Las aproximadamente 25.000 hectáreas de invernadero de aquella época serían capaces de producir más de 200.000 toneladas al año de residuos vegetales, que mediante combustión controlada iban a generar 17 megavatios de potencia. Cada tonelada de residuos de invernadero se transformaría en 108.200 litros de agua desalada. Según los cálculos realizados por los promotores del proyecto Oro Verde, el agua obtenida gracias al poder calorífico de los restos vegetales tendría un precio final de 42 pesetas por metro cúbico, lo que vendrían a ser 0,25 euros de hoy en día. Eso sí, sin contar con la amortización de la inversión necesaria para construir la planta desaladora. El estudio de viabilidad fue presentado oficialmente a la entonces consejera de Economía, Magdalena Álvarez. El coste total del proyecto se estimó en unos 18.000 millones de pesetas. Como siempre, la financiación del proyecto era el mayor escollo, y desde el principio, la Junta de Andalucía puso en el punto de mira la posibilidad de conseguir fondos europeos que respaldaran esta singular desaladora ecológica. De hecho, el delegado provincial de Medio Ambiente de la época, Martín Soler, viajó a Bruselas para presentar el proyecto y confirmó que los fondos europeos podrían subvencionar entre el 50 y el 60% de la inversión total. Tras las buenas impresiones provocadas en la Comisión Europea, se encargó a la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía que presentara oficialmente la petición de las ayudas. Aunque, al mismo tiempo, surgían ya algunas voces desde Madrid, desde el Gobierno central, alertando de que no habría fondos para este tipo de proyectos. Tras un par de apariciones en los medios de comunicación, finalmente el proyecto de la revolucionaria desaladora ambiental se esfumó y nunca más se supo de él. Al final tendrían que pasar casi 20 años para la inauguración en 2015 de la desaladora de Valerma, con capacidad para producir 30 hectómetros cúbicos. Es la desaladora que actualmente abastece de agua desalada para miles y miles de hectáreas de invernaderos en el poniente almeriense. 25 años después de la presentación del proyecto Oro Verde, el aprovechamiento sostenible de los residuos vegetales de invernadero como fuente de energía sigue siendo una tarea pendiente. A todo esto hay que añadir que el encarecimiento de la factura eléctrica del regadío hace que el agua desalada no esté precisamente al alcance de todos. Hasta la semana que viene. Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García.